Hola, buenos días. Yo he hablado un poquito sobre este tema, solamente. Pero hoy tenemos nuevos antecedentes que han ocurrido en la última semana, en las últimas 2 semanas, y quiero contarles un poco más del contexto más amplio, ¿no es cierto?, que domina la economía mundial hoy. Así que vamos a ver en primer lugar algunos aspectos de la economía mundial. Vamos a ver también cuáles son las proyecciones del precio del cobre en el corto plazo y en el largo plazo, para terminar en el largo plazo. El Economist escribía hace una semana, menos de una semana atrás, ¿no es cierto?, que Estados Unidos no puede pretender tener una economía fuerte, una guerra comercial y un dólar bajo al mismo tiempo. Eso es imposible. Y pareciera que, según lo que dicen muchos analistas e instituciones que analizan la economía mundial todos los días, ¿ya? Pareciera que el equipo económico de Trump y Trump mismo no entienden mucho la economía. Eso es sorprendente. Este es el valor del yuan, la moneda china, respecto al dólar. O sea, ¿cuántos yuanes por dólar vale la moneda? Y ante el último anuncio que hizo Trump, hace el 1 de agosto, para ser preciso, ¿no es cierto?, que impondría aranceles de 10% a bienes por 300.000 millones de dólares chinos, China respondió con 2 medidas. La primera fue bajar el valor del yuan, dejó que el valor bajara, y lo segundo ya se los voy a decir más adelante. Sí, bueno, se los digo al tiro. Le ordenó a las empresas del Estado chino no comprar más bienes agrícolas norteamericanos. Ambas medidas son tremendamente dolorosas para Estados Unidos. Y Trump no se las esperaba. Ahora, ¿qué significa la devaluación del yuan? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que se había anunciado un 10% de aranceles a nuevas importaciones chinas. China devaluó el yuan y los mayores aranceles impuestos por Trump no fueron dolorosos para los ciudadanos de Estados Unidos por el sencillo motivo que podían comprar más bienes chinos con el mismo número de dólares, porque se devaluó la moneda china. Ello hace más pobres a los chinos y más ricos a los norteamericanos, ¿ya? Y significa que China puede mantener sus mercados de exportación a Estados Unidos. Obviamente, al devaluar la moneda y vender la misma cantidad de bienes a Estados Unidos, porque a los norteamericanos no les duele comprar más barato o al mismo precio, incluyendo los aranceles, entonces obviamente que los mercados de exportación no sufren. Ahora, no sabemos si esta medida va a ser permanente o no. Después hubo un breve retroceso del yuan y se apreció un poco, pero no demasiado. Ahora, esto significa también que uno de los objetivos de Trump, ¿no es cierto?, que era llevar más trabajos manufactureros a Estados Unidos, no se cumplió, porque si la moneda se devalúa, obviamente, y los mercados se mantienen, no hay nadie que pague, los que pagan el costo son los chinos, con un menor crecimiento económico, pero al mismo tiempo no hay ningún trabajo que migre a Estados Unidos, trabajo manufacturero. Por lo tanto, Trump no está obteniendo lo que quiere. 4 días después de lo primero,
China ordenó a las empresas del Estado no importar más productos agrícolas. Y esto vale mucha plata. Y le hace daño a un sector muy importante de Estados Unidos que está subvencionado, está fuertemente subvencionado. La agricultura en Estados Unidos está subvencionada. Y lo que ha hecho Trump con las exportaciones a China es que las ha subvencionado más todavía. Le ha subido las subvenciones, ¿ya? En cifras son miles de millones de dólares lo que le entrega a la industria agrícola, y eso en Estados Unidos es una pequeña cantidad. Pero aquí no, por supuesto. Entonces, mayores tarifas retardan el crecimiento de países exportadores, ello hace que el dólar sea más caro, los inversionistas se ponen más cautelosos y los bancos centrales reducen sus tasas. Todos esos efectos se producen simultáneamente, ¿ya? Ojo con los inversionistas, porque cuando hay una devaluación de una moneda como el yuan, lo que ocurre es que se introduce más incertidumbre en el sistema mundial, el dólar sube, los bancos centrales bajan la tasa de interés, que significa que tratan de protegerse contra una recesión, intentan que haya más actividad económica, y el fortalecimiento del dólar no es una conspiración contra Trump, como él cree, sino que es producto de sus propias políticas y de las respuestas de China, porque los chinos tienen derecho a responder. Y Trump cree que sus políticas le van a hacer mucho daño a China y que los norteamericanos no van a pagar ningún costo con esto. Bueno, se equivoca. Aquí está otro de los efectos, ¿no es cierto?, de lo que ha pasado desde que comenzó la guerra comercial. Ahí comenzó, ¿ya? Ahí comenzó también la política del Banco Central norteamericano de subir las tasas de interés, con lo cual obviamente los bonos del Tesoro bajaron de precio y siguen bajando. Y se pegaron un bajón muy importante ahora con esta última devaluación del yuan. Eso es bastante grave para Estados Unidos, porque entre otras cosas incrementa la deuda externa, y por supuesto esto tampoco lo tenía internalizado Trump. Ahora, Estados Unidos quiere proteger a ciudadanos de mayores tarifas, pero quiere que China pierda una fracción de sus mercados. Ello no puede ocurrir sin que alguien pague el precio. Esto no lo digo yo, lo dice Bloomberg, lo dice el Economist, lo dicen los bancos de inversión, lo dicen los expertos mundiales en economía. La única forma que ocurra eso es que los norteamericanos paguen el precio y compren productos americanos, pero eso les va a doler porque va a ser más caro. Va a ser más caro en el escenario en que el valor del yuan se mantenga. Pero si el valor del yuan baja, no va a ocurrir eso. O sea, alguien tiene que pagar el costo de estas nuevas tarifas. Y eso, en este momento, lo están pagando los chinos con un menor crecimiento. Aquí tenemos el índice SP500, que es uno de los principales índices accionarios de Estados Unidos, desde 2015 en adelante, y tenemos el efecto de la elección de Trump aquí. Ustedes pueden observar que la elección de Trump trajo un optimismo a los mercados mundiales extraordinario, y que el precio del cobre subió correspondientemente, y subió hasta principios de 2018, hasta ese punto. Ese punto es muy importante porque marca el comienzo de la política del Banco Central americano de subir las tasas de interés en Estados Unidos, las que estaban cerca de cero. Entonces Estados Unidos no tenía herramientas fiscales para incentivar la inversión y el crecimiento, porque las tasas de interés estaban cerca de cero. Y eso había ocurrido desde la crisis de 2008, o sea, durante 10 años. Es impresionante.
Y lo mismo ocurría ocurría con las tasas de interés de los bancos centrales europeos. Entonces, se ve un aumento sistemático, ¿no es cierto?, del SP500, que es uno de los dos índices, el otro, si no me equivoco, es Standard & Poor's, y que sufre un quiebre importante con la elección de Trump y comienza a subir, y él, digamos, juzgaba que la economía norteamericana estaba muy bien porque había alto crecimiento del Producto Interno Bruto, desempleo bajo, más bajo histórico, en 40 o 50 años, y al mismo tiempo las bolsas estaban creciendo. Por lo tanto, si a la economía norteamericana le estaba yendo bien, Trump no le preocupaba el resto del mundo, porque las políticas de Estados Unidos han tenido un daño gigante en Chile y en América Latina, que exporta materias primas y todas han bajado a raíz de sus políticas. Pero eso no lo podría tener más sin cuidado. Nosotros estamos pagando el precio de las políticas de Trump. Así que digo, aquí comienza un periodo de inestabilidad, de volatilidad que ustedes pueden observar acá, ¿no es cierto? Y muchos de estas inflexiones, de estas subidas y bajadas, están causadas por los tweets famosos de Trump, ¿ya? Trump hace política a través de sus tweets. Y cuando dice, por ejemplo, que las conversaciones con China van bien y que hay posibilidades de arreglo, el cobre sube, y sube en forma importante. Y cuando dice que las cosas están mal, el cobre baja. O sea, él tiene un poder sobre el mercado mundial que es gigante, que no habíamos observado con ningún presidente de Estados Unidos anteriormente. ¿Ya? Ningún presidente de Estados Unidos se había involucrado de esta forma, casi diariamente, de manejar los mercados. Y se mete en el manejo no solamente de los mercados accionarios, sino que también de los mercados de commodity, especialmente el petróleo. El cobre no le interesa a Trump porque es muy chico en relación, pero el petróleo sí le interesa. Y no ha podido manejar el precio del petróleo. Entonces ha estado envuelto en una guerra permanente con los saudíes por el manejo del petróleo. Ustedes saben que la OPEC, ¿no es cierto?, ha intentado históricamente manejar el petróleo y ha sido exitosa en pequeños periodos. La gente cree que la OPEC es muy exitosa. Eso no es cierto. El precio del petróleo tiene sus propias lógicas y sus propias dinámicas y tiene también un componente histórico importante, digamos, ¿no? De tal forma que no puede manejar todo. Quisiera manejar todo, pero no puede manejar todo. Y cuando mueve una palanca, se le descompensa otro lado, porque así es la economía. La economía no es de otra manera. O sea, si uno pudiera tener una varita mágica y mover ciertos indicadores y que todo mejorara, sería fantástico, pero eso no ocurre porque los mercados reaccionan. ¿Y quiénes son los mercados? Los mercados son la gente del mundo. Son muchos, miles de inversionistas. Aquí en Chile también, en una pequeña escala, por supuesto. Pero a lo mejor algunos de ustedes tienen algunas acciones, ¿no es cierto?, en la bolsa y saben que algunos están pendientes, otros no están tan pendientes de cuánto valen esas acciones todos los días, ¿ya? Y cuando las cosas se ven mal a nivel mundial, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se refugian en instrumentos de renta fija. Lo que hacen ustedes, lo que hacen todos los chilenos, lo que hago yo, obviamente es exactamente igual que lo que hacen los grandes fondos de inversión. Los grandes fondos de inversión no se manejan por reglas distintas, son las mismas reglas. Lo que hacen los inversionistas que tienen acciones en las compañías mineras, cuando baja el precio, venden las acciones
y baja el valor de la acción. Entonces, el símil del precio del cobre está reflejado íntimamente con la acción de muchas de las grandes mineras mundiales. No de todas, porque hay muchas que tienen varios commodities, producen varios commodities, no producen solo cobre. Solo cobre producen solamente Codelco y Antofagasta Minerals, y Codelco no se transa en la bolsa. Entonces, esto ha sido un tema, yo diría que es el tema principal que ha tenido Trump en toda su presidencia. Él le preocupa el valor de la bolsa porque para él es el mejor barómetro del estado de la economía. Y él había juzgado, ¿no es cierto?, que la economía iba bien hasta que empezaron todas estas turbulencias y ha tenido una guerra muy fuerte con el presidente de la Reserva Federal, o sea, el Banco Central norteamericano, porque Trump es partidario de que baje las tasas de interés, ¿no es cierto?, de tal forma de agilizar y dinamizar la economía norteamericana. Cosa que no ha ocurrido. Ocurrió en un pequeño porcentaje ahora en las últimas semanas y China borró eso de un suácate, ¿no es cierto?, con la baja del valor del yuan. Aquí tenemos una visión más cercana, más corta del SP500 y ustedes ven que aquí, que la devaluación del yuan impactó muchísimo a las bolsas norteamericanas y a las bolsas mundiales. Entonces, esto tuvo un efecto importante, no un efecto menor. Y Trump acusó el golpe. Aquí está la bolsa de Shanghai, la que también acusa el golpe, ¿no es cierto? Pero a diferencia de la bolsa norteamericana, la bolsa de Shanghai tuvo un máximo en 2015 y aquí se produjo una especulación en la bolsa china, en las bolsas chinas, que redundó en la caída violenta del valor en 2015, la mitad de 2015, lo que repercutió directamente en el precio del cobre. El precio del cobre se derrumbó en julio de 2015 desde, no me acuerdo qué nivel, pero por lo menos en 30 centavos de dólar por libra. 30 o 40. Y llegó en 2016, ¿no es cierto? En 2016 llegó a su mínimo desde, si no me equivoco, 2003, ¿ya? De 220 centavos de dólar por libra. Entonces, todos estos eventos están relacionados. Están relacionados y están relacionados no en forma simple, sino que en forma tremendamente compleja. Lo que ocurrió con la elección de Trump no tuvo efectos directos en la bolsa china. La bolsa china siguió bajando en 2018 a partir del anuncio de la Reserva Federal. Aquí se produce la elección de Trump y sí tuvo efecto porque los chinos también leyeron la elección de Trump, a diferencia de lo que dijeron muchos bancos de inversión que se equivocaron, estos predictores del precio, se equivocaron y dijeron que esto era temporal y que se iba a revertir, y la verdad es que había que leerlo de otra manera porque lo que ocurrió con la elección de Trump es que la gente en el mundo, los inversionistas, dijeron aquí vienen negocios globales muy importantes y por lo tanto hay que meterse de nuevo a los mercados, ¿ya? Y eso es lo que ocurrió, y ocurrió en todas partes. Ocurrió también en la bolsa chilena. Entonces ustedes ven que esto sube y sube, igual que lo hizo el SP500, hasta el punto en que el presidente de la Reserva Federal anuncia la subida de tasa. O sea, esto es enero de 2018, ¿no es cierto? Y marca un punto perfectamente identificable con día y hora, ¿no es cierto?, de cómo funcionan los mercados internacionales.
Por otro lado, el PIB de China, que había tenido un máximo de crecimiento cerca del 15%, el Producto Interno Bruto chino, en 2005-2006, ha venido bajando en forma sistemática hasta 2019, en que va a llegar probablemente a 6,1, 6,2% anual. Eso es muy bajo para China, ¿ya? Y va a seguir bajando. Y no tiene a dónde más ir. Se puede pegar un respingo un año, pero la tendencia es hacia la baja, porque eso es lo que ocurre con todos los países que se están desarrollando. Digamos, eso es lo que ocurrió con Japón, después en los años 70, 80, cuando Japón se estaba desarrollando. Eso es lo que ocurrió con la crisis asiática, ¿ya? La crisis asiática se desata por el mismo problema que no se ve en China, porque China ha sido capaz de manejar su economía de tal forma que no han tenido una crisis gigante. Para ellos la crisis es bajar el crecimiento. Pero ustedes ven que esto es súper parejo, pero es hacia abajo. Y lo han tenido todos los países que han progresado en el desarrollo, incluido Chile. Chile también, digamos, tuvo su década de oro en los 90, ¿no es cierto?, con un crecimiento extraordinario, pero en los 2000, bueno, fue la crisis asiática, estuvimos del 97 al 2003 con tasas de crecimiento muy bajas, y después tuvo tasas de crecimiento nuevamente altas, en parte importante gracias al superciclo, o sea, la subida del precio del cobre. Lo que quiero decir es que lo que hemos visto en los últimos 15 años, desde que comenzó el superciclo, es extraordinario. Es extraordinario porque ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí está el comercio mundial. Y ustedes pueden ver que Estados Unidos tenía el 15% del comercio mundial, ¿no es cierto?, hasta el año un poco antes del 2000, y que posteriormente con el advenimiento de China lo bajó a 10%. Y esto es lo que resiente Trump. Trump quiere volver atrás. Y por supuesto porque se enfrenta a todas las fuerzas conjugadas de las economías mundiales, ¿ya? Y no va a poder hacerlo. Y posiblemente tampoco va a poder detener el crecimiento chino. El efecto que sí va a tener es cambiar la estructura de la economía mundial. Y ya lo está teniendo. Entonces aquí tenemos el comercio mundial y China, por supuesto, que ronca. Y va a seguir roncando, porque China tiene un ingreso per cápita hoy. ¿Ustedes saben de cuánto, no? ¿Quién sabe el ingreso per cápita de China hoy? 8.000. Un poquito más alto que eso. Debe ser 12.000 si lo mides en paridad de poder de compra. 12.000, 13.000, incluso puede llegar a 14.000, pero está ahí. O sea, un país que si tú lo tomas en el conjunto, no está desarrollado. Sin embargo, una potencia mundial. Es la segunda potencia más importante del mundo. Fabrica, en cuanto hay, tiene su industria bélica, tiene bombas atómicas, tiene submarinos, tiene portaaviones. Lo que invierte en la industria bélica es gigante, pero no se compara con lo que invierte Estados Unidos. Estados Unidos invierte en la industria bélica más que todos los países de la OECD juntos, ¿ya? Entonces, su superioridad militar es gigante, pero se ve amenazado por China. Porque los chinos están, y esto es parte de la guerra comercial, porque la guerra comercial son los aranceles, pero también está en juego otras cosas. Está en juego la inversión china en Estados Unidos. Está en juego el robo de tecnología norteamericana por parte de los chinos, ¿ya? Cosa que ocurre, ha ocurrido históricamente. No solamente norteamericana, sino que europea también.
Me contaba un amigo que está en las altas esferas del poder chino, un amigo chino, por supuesto, que, bueno, el Comité Central del Partido Comunista Chino tiene un grupo muy grande de científicos de primer nivel, economistas, pero muy grandes, formados todos en Estados Unidos y en las mejores universidades del mundo, en Inglaterra, ¿ya?, que son los que diseñan las políticas del Estado, ¿ya? Y por eso es que China ha tenido tanto éxito, porque tiene, este grupo es un grupo gigante y un grupo de gente realmente iluminada. O sea, son gente de primer nivel, mundial. Y entonces han podido diseñar el desarrollo de las políticas chinas, incluso económicas, para, por ejemplo, surfear la crisis de 2008 sin mayores problemas. China pudo minimizar la crisis de 2008, ¿no es cierto?, de la forma como manejó sus mercados. Recuerden ustedes lo que pasó con el cobre, lo vamos a ver en un minuto. El cobre bajó, en términos diarios, a $1.21, desde $3.50, en la profundidad de la crisis financiera global, ¿ya?, y había pánico. Pero vinieron las medidas de China y el 2009 se levantó el precio de nuevo. O sea que no duró ni siquiera un año la crisis del precio del cobre. Duró medio año. Y eso fue gracias a las políticas de China. Entonces, ¿qué es lo que hace este grupo consejero del Comité Central del Partido Comunista Chino? Ellos diseñan las medidas y me contaba que el tren que va desde el aeropuerto de Pudong, en Shanghái, hasta el centro de Pudong, que es una parte de la ciudad, que es un tren de tecnología alemana, en que va colgado va colgado con un magneto. Entonces tiene un magneto que va sobre un riel, digamos, que está colgado, por supuesto, ¿ya?, y no toca nada, o sea, no hay contacto físico entre el tren y el riel, porque va suspendido en un campo magnético. Y la velocidad a que va ese tren son 430 kilómetros por hora. Yo anduve en el tren, me fui porque quería experimentar, digamos, cómo era. Me dio miedo. No es muy fácil que me dé miedo, pero me dio miedo, porque había unas vibraciones y daba la impresión de que el tren podía salir disparado a cualquier parte. Y abajo se veían los autos que prácticamente estaban parados en comparación. ¿Por qué los chinos invirtieron en este tren, que es el único que hay en el mundo, con tecnología alemana? Uno se pregunta por qué. ¿Cuál era la lógica de esto? Bueno, la lógica, según me contó este amigo, es que querían instalar esta tecnología en los submarinos nucleares. Y eso es lo que hacen los chinos. Se compran todo lo que hay avanzado y lo copian. Lo estudian y lo copian. Y así han llegado a donde están. Entonces, bueno, no vamos a competir con eso. Eso se lo puedo garantizar. No vamos a competir con eso. Y los americanos tampoco. ¿Ya? Ok. Ahora, el precio desde el comienzo de la guerra comercial, en marzo del año pasado, muy recientemente, ha estado mayormente determinado por factores especulativos. ¿Ya? Eso quiere decir que no ha estado determinado por los fundamentos. No ha estado determinado por la oferta y por la demanda, sino que por los factores especulativos. ¿Qué son los factores especulativos? Las expectativas, el sentimiento de las personas, la incertidumbre. Esos son los factores especulativos. Si hay
peligro de guerra con Corea, ¿no es cierto? Por supuesto que eso es un factor especulativo fuerte y bajan los mercados. ¿Ya? Ahora que ganó la Kirchner en Argentina, digamos, bajó a 37%, según dice el Mercurio hoy, la bolsa en Argentina. Esos son factores especulativos, son puras expectativas. Son absolutamente legítimas las expectativas, porque la verdad es que y aquí me voy a permitir dar una opinión, la verdad es que si bien yo no apoyo mayormente a Macri, yo creo que la Kirchner podría llevar a Argentina a una nueva Venezuela, porque la forma como maneja la economía no se condice con la realidad económica, con las leyes fundamentales de la economía. O sea, los subsidios que da, en fin. De tal forma que eso no nos augura un buen futuro para Chile, porque Argentina tiene mucha influencia sobre Chile, en términos económicos. ¿Ya? No es bueno para nosotros que los países vecinos, o casi vecinos, les esté yendo mal. Lo bueno sería que les fuera bien. Y esto es una muy mala señal porque significa que vamos a tener enormes problemas. De tal forma que la situación mundial no se ve muy bien. Yo lamento decirle. No se ve bien para nada. Hay además un peligro de una recesión que viene anunciada ya desde hace por lo menos 1 año y medio, ¿ya? Y que la probabilidad de que ocurra esta recesión mundial es evaluada en cerca de 30%, pero puede subir y a lo mejor en este momento un poco superior al 30%. ¿Ah? Y que justamente lo que hace la Reserva Federal es proteger a la economía norteamericana de una posible recesión. ¿Ya? Una preocupación central. Los inventarios, por otra parte, han venido bajando desde marzo de 2018 hasta fines de enero del 2019, llegando a 330.000 toneladas, los inventarios de cobre. ¿Cuáles son los inventarios de cobre? Son los inventarios, que me estoy refiriendo a los inventarios en bolsa. ¿Cuáles son los inventarios en bolsa? Son aquellos que están en las bodegas autorizadas de las 3 bolsas de metales del mundo, que es la de Nueva York, la de Londres y la de Shanghái. Entonces, esas bodegas tienen, o tenían en enero de este año, 330.000 toneladas de cobre catódico almacenado, listos para ser comprados. ¿Ya? Y eso es muy poco. ¿Por qué es muy poco? Porque el consumo mundial, el uso mundial del cobre en 2019 son 23 millones de toneladas. Entonces saquen la cuenta, si alguien tiene una calculadora en el teléfono, ¿para cuántos días alcanzan 330.000 toneladas? ¿Quién saca la cuenta? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Ya? 23 millones. Claro, 23 millones divídelo por 365 días. Dividido por 365. 63.000 toneladas. O sea que 330.000 toneladas son 5 o 6 días. Eso es lo que hay de cobre en las bolsas. 5 o 6 días de uso. Eso es muy poco, es muy poquito. Y si baja a 4 días o 3 días, la situación se torna imposible. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Sube el precio. Y no sube por influencia de los fundamentos, sube mucho más que lo que dicen los fundamentos. ¿Y quién pone la diferencia? La chatarra. ¿Ya? La chatarra entonces sube el precio y la chatarra entonces entra a los mercados porque los chatarreros tienen acumulada cierta chatarra que no han vendido porque no les conviene tanto. Porque hay un diferencial de precio entre el precio del cobre y el de la chatarra.
¿ya? Y este diferencial, cuando sube el precio mucho, a veces también sube el diferencial. Perdón, el diferencial se mantiene, por lo tanto a los chatarreros les conviene. Ellos hacen ganancia, ¿ya? Y podemos ver que en todo el superciclo, desde el 2003 para adelante, el porcentaje de chatarra que se transó mundialmente había sido muy superior, digamos, a los porcentajes de chatarra transados anteriormente, como proporción de la demanda. Este año se espera un fuerte déficit de 200 a 300 mil toneladas. No es un fuerte déficit, son 5 o 6 días. Pero se espera un déficit, ¿ya? Eso a menor producción de escondida. ¿Por qué va a producir menos escondida? Porque se encontró con su plan minero, significa que tiene leyes un poco menores. Y por lo tanto va a producir menos este año de lo que produjo el año pasado, ¿ya? Yo estoy poniendo algunos elementos aquí encima, no todos. Grasberg, que tenía 580 mil toneladas en 2018, baja a 280 en 2019, porque pasa de rajo a subterráneo, igual que Chuquicamata, ¿ya? Y yo me voy esta tarde a la inauguración de Chuquicamata. Me invitaron, por suerte. Oye, yo creo que tal vez me gané la invitación, porque he escrito mucho sobre Chuquicamata subterráneo. Y yo el año pasado dije que cuando había mucha duda, ¿no es cierto?, en el mercado, yo dije un poco, hace casi un año, un poquito más de un año, que Chuquicamata subterráneo se iba a inaugurar este año, iba a empezar a funcionar este año. Pizarro me convenció que dijera eso, pero para eso me llevó a Chuquicamata, me lo mostró. Y me convencí. Bueno, afortunadamente se cumplió y esperamos que ese proyecto siga adelante. Bien. Ese, entre paréntesis, es el proyecto, a mi juicio, de mayor logro tecnológico que ha ocurrido en Chile, ¿ya? Porque ha sido diseñado en gran parte por ingeniería chilena, con concurrencia de muchas empresas internacionales. Pero esto es un paréntesis, ¿ya? Y la verdad es que es un orgullo que eso pueda ocurrir, porque es un proyecto gigante, de una magnitud que ustedes no se pueden imaginar. Son el primer nivel de producción, ¿no es cierto? Tiene 60 hectáreas, ¿ya? 60 hectáreas que están no sé cuántos metros debajo del rajo, pero deben ser unos 300 o 400 metros debajo del rajo, ¿ya? 60 hectáreas. Bueno, el único proyecto que entra en producción es Cobre Panamá, algo en 2019 y algo en 2020. Y aquí hay una estadística de Wood Mackenzie, ¿ya? De lo que no se produjo en todos estos años y que estaba pronosticado que se iba a producir el año anterior, ¿ya? ¿Y por qué ocurren estas cosas? Y esto viene ocurriendo hace mucho tiempo, como ustedes ven, 2004, o sea, todo el superciclo está marcado por la sobreestimación de producción. ¿Y por qué no se produce? Porque se caen las murallas, porque es necesario aumentar el ángulo, disminuir el ángulo de las murallas de los rajos, con lo cual obviamente uno tiene que sacar más material, es más costoso y avanza menos, ¿ya? Por el clima ha jugado un rol importante este año en Chile, en el norte. Yo estuve ahora en San Pedro de Atacama y créanme que el desierto parece una pradera,
yo quedé súper desilusionado, porque desapareció el desierto. Va a volver a ser lo que era, pero como hubo lluvias en marzo, entonces incluso el Valle de la Luna ya no parece la Luna. ¿Ok? Huelga. Se equivocan en la ley del mineral. Hay motivos técnicos muchos. Hay motivos de inicio de los nuevos proyectos que son mucho más lentos que lo que está presupuestado, y hay un porcentaje importante de disrupciones. Por lo tanto, uno puede quitarle fácilmente el 5% de la producción mundial a la producción proyectada. Hay una incertidumbre importante respecto a la oferta, no es tan fácil estimarla. Ahora, la guerra comercial, Trump dijo que las conversas con China iban bien, encaminadas, el cobre subió desde niveles de 2,70 a 2,90, 20 centavos. Ahí se mantuvo hasta fines de abril, en que Trump indicó que China se había echado para atrás en algunos acuerdos y que impondría nuevos aranceles, pero no en concreto, sino que teóricamente, además de castigos a Huawei. La hipótesis es que el motivo de fondo de este cambio de Trump es porque la economía de Estados Unidos presentó resultados inmejorables en el primer trimestre. Y eso es lo único que le importa. Teniendo él sus ejércitos económicos bien posicionados, él va hacia adelante y trata de infligir daño en la economía china y en todas aquellas economías que él percibe que le están haciendo daño a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos redujo su nivel de comercio internacional. Y lo redujo en forma muy impactante, como les mostré recién. La odiosidad hacia China observada en los sectores más duros de Estados Unidos es no solo asombrosa, sino que preocupante. No quiero hacer ningún paralelo, pero si esa gente gobernara el mundo, estaríamos en un problema tremendamente serio. Hay un sentido racial muy importante, ¿ya? Muy importante. Y un odio hacia los chinos y hacia todas las otras etnias del mundo, incluidos los latinos, por supuesto. El cobre se desplomó con estos 2,60, en donde continúa hasta la fecha. Ahí estamos ahora. Entonces, desde abril es otra etapa de la guerra comercial. El embargo a exportar tecnología a Huawei podría quebrar esta empresa. La puede quebrar. Ahora, el gobierno chino la va a apoyar, porque es un ícono de la economía china, ¿ya? Y estoy seguro que una parte importante de ustedes tiene un teléfono Huawei. Manufactura en China está cambiándose a otros países de Asia, por lo que el efecto de mayor manufactura en Estados Unidos no está ocurriendo en forma masiva. Se está produciendo silenciosamente una desinversión de China en Estados Unidos, lo que está impulsada por restricciones de Estados Unidos y por decisiones de los mismos chinos, quienes ya no confían en Estados Unidos. Y tienen toda la razón. Entonces, aquí hay cambios que son estructurales, no son cambios. O sea, si Trump anunciara que se termina la guerra comercial mañana, no volveríamos al mismo punto que estábamos hace un año y medio. Volveríamos a otro punto de la economía mundial. China es el mayor socio comercial de Estados Unidos desde 2015, en que sobrepasó a Canadá. Pero, silenciosamente, China ha estado cambiando sus proveedores. Eso lo sabemos no porque se me ocurra a mí, sino que porque está reportado. El fortalecimiento del dólar que indujo la guerra comercial significa menos exportaciones de este país, obviamente. Y lo que es más simpático de todo es que el déficit comercial de Estados Unidos no ha disminuido con todas estas medidas. Digo simpático porque la otra posibilidad sería ponerse a llorar.
Entonces hay que tomar esto fríamente. Estados Unidos está usando el CFIUS, que es un cuerpo legal que le permite restringir la inversión directa de cualquier país en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. Y este cuerpo legal, que es bastante antiguo en Estados Unidos, ya se está usando en otros países de Europa, en Australia y en otras partes, por la agresividad de las inversiones chinas, fundamentalmente, pero no solo las chinas. O sea, aquí han ocurrido cosas en el mundo que son preocupantes, que son, desde mi punto de vista, inaceptables. Por ejemplo, Suecia ya no es dueña de la Volvo. La Volvo es propiedad de los chinos. ¿Ya? Los alemanes han querido bloquear las empresas chinas que tratan de comprarse a las empresas alemanas. Hay leyes que uno no puede comprar. Los franceses lo mismo. Ya lo vio Luxich cuando se asoció con, ¿cómo se llama? Con Madeco, con la empresa que sea, pero de tecnología francesa. Luxich es el mayor accionista de esa empresa, pero no puede tener mayoría en el directorio. ¿Ya? A diferencia de Chile, porque en Chile seguimos con un modelo que es insostenible. ¿Ya? El modelo de 1990, en que estábamos ávidos de inversión extranjera, un país con $9.000 per cápita. ¿Ya? Entonces queríamos crecimiento, avance económico, y nos abrimos de brazos a toda la inversión. Y vino la inversión. Y produjo un impacto gigante en el avance del país. Pero hoy, 30 años después, tenemos que preocuparnos de qué es lo que viene y para qué viene. ¿Ya? Es decir, digamos, en mi opinión, ¿no es cierto? Y esto está relacionado con el CFIUS, en mi opinión hay que preguntarse lo siguiente: ¿cuál es el beneficio que la inversión extranjera X, ¿no es cierto?, produce al venir a Chile? Y la medida es muy simple. Si se compra una empresa chilena que ha creado inteligencia y tecnología chilena, la verdad es que es un impacto negativo, porque estamos vendiendo nuestra alma, ¿ya? Y eso ha ocurrido en varios campos. Entonces, debería haber algún tipo de protección. Ahora, desgraciadamente, en Chile tenemos una fauna política que nos puede llevar hacia cualquier parte con una ley de ese tipo. Y por lo tanto va a ser muy difícil pasarla, digamos. Pero pongo un ejemplo nomás. La industria de la ingeniería chilena se vendió completamente al extranjero. No completamente. Hay algunas empresas, hay una o dos que se mantuvieron incólumes, que no fueron compradas porque sus dueños no quisieron venderlas, no porque no les ofrecieran. ¿Ya? Todo el resto se vendió. Figúrense ustedes el impacto que tiene que las mayores empresas de ingeniería chilena pertenecen hoy a los grandes consorcios internacionales de ingeniería. Los ingenieros siguen siendo chilenos, pero toda la inteligencia que sale de la ingeniería está en los planos, en toda la documentación, y esa documentación no pertenece a Chile, pertenece a la empresa extranjera y tiene su sede en otra parte. Lo mismo ocurre con las empresas chilenas que yo me desvío mucho, discúlpeme, pero este es un tema que tiene que ver con la estructura económica del mundo y que tiene que ver íntimamente con la guerra comercial, ¿ya? Porque esto está pasando en todas partes, ¿ya? Y entonces los países se están defendiendo, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Australia, en Canadá. Están mirando con lupa las inversiones de todos los países, principalmente China, ¿no es cierto?, en los diferentes ámbitos. Entonces yo digo, la inversión extranjera sigue siendo muy importante y hay que, bienvenida,
pero no cualquiera. ¿Ya? Y pongo el caso más emblemático que se produjo hace un año y tanto en Chile. O sea, el odio hacia Ponce, Lerú, es tan grande en Chile que, digamos, los sectores políticos mayoritarios, pongámoslo de esa manera, prefieren que haya un control chino sobre esa empresa, sobre ese salar en el futuro, antes que sea el señor Ponce. A pesar de que SQM es una gran empresa. Entonces ahí pongo un dilema súper importante que vamos a tener que enfrentar, entre paréntesis. O sea, Chile no es extraño a estas disputas, ¿ya? Y este es el reordenamiento mundial que se está produciendo y que tenemos que mirar con cuidado. China ha reducido su montaña de reservas en moneda extranjera. Estados Unidos está intentando alinear al resto del mundo para comerciar alta tecnología con China. La guerra comercial ya cambió la estructura del comercio mundial. Y eso ya lo dije, ¿ya? Bueno, aquí está el precio. Y solamente para recordar, ahí está la crisis financiera, aquí está el superciclo. El superciclo continúa aquí y se terminó en 2011 con el comienzo de la crisis europea. Aquí está la caída de la bolsa de Shanghai en 2015. Aquí está el triunfo de Trump en Estados Unidos. Y aquí está el pic del precio, el anuncio de la guerra comercial y de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esos son los grandes hitos de los últimos años en esta materia. Aquí tenemos nuevamente la caída de la bolsa de Shanghai y la elección de Trump. Y aquí tenemos cuando en la guerra comercial, ¿no es cierto?, que comenzó ahí, ustedes ven una gran inestabilidad. Y ese es el anuncio que le hace entender al mundo, es un tweet, son un conjunto de tweets, ¿ya?, del señor Trump, en que el mundo se da cuenta que esto es una rabia contra todo el mundo, no solamente contra China, no solamente contra Canadá, desde donde estaba reunido con el G7, ¿ya?, sino que contra todo el mundo, y entonces los mercados se empiezan a desplomar. Y con ellos el cobre, por supuesto. Aquí está el precio del cobre a junio de 2019. Aquí Trump anuncia que las conversaciones van bien, sube 20 centavos. Aquí anuncia que van mal y baja otros 20 centavos. Entonces, él tiene un poder gigante sobre el mercado con esta palanca de la guerra comercial, ¿ya? Esto está actualizado hasta junio o julio. Es lo mismo. Y aquí tenemos el comportamiento de los fundamentos. El precio supuestamente debe comportarse en el mediano plazo, ¿no es cierto?, en forma inversamente proporcional a los inventarios. Cuando hay muchos inventarios en semanas de consumo, 8 semanas, hoy tenemos menos de una semana de consumo, estamos por aquí, hoy estamos por aquí, ¿ya? Entonces la curva de precio-inventario es una curva muy poco inclinada, no importa si añadimos o restamos inventario, el precio va a variar muy poco, pero cuando estamos por acá, la cosa es distinta. ¿Ok? Me voy a saltar algunas transparencias. Aquí tenemos ejemplos entre noviembre del 2000, marzo del 2002, en que prácticamente hay una muy leve, digamos, pero hay, ¿no es cierto?, dependencia entre el precio del cobre y los inventarios. Ya hay una inclinación muy leve hacia abajo, pero aquí vemos extensas zonas en que no hay ninguna relación, ¿ya?, entre el precio y los inventarios. Y son tiempos grandes. Aquí vemos que en el largo plazo, como debería ser, ¿no es cierto?, los inventarios, o sea, el precio debería ser más o menos proporcional a los inventarios.
en el largo plazo. O sea, en otras palabras, los fundamentos sí mandan en el largo plazo, pero no en el corto plazo. Cuando el precio cuando estamos en zonas de incertidumbre como la actual. Aquí tenemos zonas en que entre octubre de 2012 y agosto de 2013, ¿no es cierto?, en que hay periodos con relación precio-inventario y periodos, los blancos son sin relación precio-inventario. O sea, sube los inventarios, sube el precio. Lo que hay que esperar es lo contrario. Y aquí lo mismo. Aquí hay factores especulativos, ¿no es cierto?, entre el 30 de mayo del 18 y el 7 de septiembre, o digamos octubre de 2018. Vemos un comportamiento que es puramente especulativo. Y aquí tenemos un gráfico también de inventarios versus precios, en que vemos que todo el último periodo, ¿no es cierto?, tenemos que el precio se comporta igual que los inventarios. ¿Ya? Entonces, los fundamentos no valen para nada en este momento. Van a valer. Sí, es lo que nos dice que el precio tiene que subir en el mediano plazo. Ok, el precio de largo plazo es gobernado por factores distintos que el precio de corto plazo. El precio de largo plazo es gobernado por el costo que nosotros podemos calcular, ¿no es cierto?, para los proyectos nuevos. El costo que produce un precio, que produce una utilidad igual para todas las empresas, para todos los proyectos. Entonces aquí está el listado de proyectos, ¿no es cierto?, con el precio al cual se detonarían bajo las condiciones que están en este gráfico. Aquí son $8.000 por tonelada, ¿no es cierto?, que son no sé cuántos centavos por libra, pero sobre 3, no sé si alcanza a ser 4, no alcanza a ser 4, pero es 3.60, 3.70 por ahí. ¿Ya? Y tenemos proyectos que son más caros, o sea, no se van a hacer, no se deberían hacer si es que prevalecen esas condiciones de costo. ¿Ya? Esto se llama una curva de precio-incentivo y es lo que regula el precio en el largo plazo. Entonces lo que se hace es que está la producción mundial, la producción base, que en caso que nosotros no expandamos la capacidad de producción, se va a reducir la capacidad de producción porque las leyes bajan. Y aquí tenemos una zona gris, que es la contribución de los proyectos de expansión que se van a hacer seguramente. ¿Ya? Y fuera de eso, entonces, hay una estimación de la demanda mundial, del consumo, y el gap entre el consumo y la producción hacia adelante es lo que tiene que llenar la industria minera. ¿Ya? Ese gap tiene que ser llenado por la industria minera. ¿Y cómo lo llena? Bueno, lo llena con los mejores proyectos que tiene. No necesariamente con el más barato. No necesariamente con el más barato, porque el más barato puede que no sea propiedad de una empresa que tiene mucho poder económico, o puede que no esté listo para comenzar, sino que va a estar listo más adelante. Lo llena con los proyectos que están listos para comenzar y que son razonables económicamente y que a la vez, ¿no es cierto?, son propiedad de las grandes empresas. Por ejemplo, Spence. Spence no es el proyecto más barato del mundo. Ni siquiera está entre los más baratos. Yo diría que está de ahí para arriba. Sin embargo, BHP decidió impulsarlo. ¿Por qué? Justamente por la lógica de llenar ese espacio. Porque si BHP ocupa una parte de ese espacio, las otras mineras tienen un claro índice de que ese espacio ya está en parte ocupado. Hay menos incentivo para invertir después de que haya anuncios de inversión por parte de varias empresas. Y, por otra parte, BHP puede encontrar sinergias con Escondida, que está al lado, y sinergias con el no cierre de la operación de lixiviación que tiene Spence, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas sinergias, tiene permisos, en fin, o sea, hay muchas cosas que tiene Spence que
BHP no tiene que hacer de nuevo completamente, y por eso es que impulsa Spence. Pero Spence no es el proyecto más barato. Entonces, esa es la decisión de los nuevos proyectos, y los nuevos proyectos chilenos, incluidos los proyectos que son los hipógenos que están debajo de los óxidos, ¿no es cierto? Son varios, pero ninguno de ellos es maravillosamente bueno. ¿Ah? Ninguno de ellos es económicamente maravilloso. De los mejorcitos está Radomiro Tomic. Quebrada Blanca ya decidió construirse, está en construcción. Por lo tanto, entendemos que TEC tendrá muy buenos argumentos. Nosotros tenemos, por supuesto, los costos de ese proyecto, pero los costos que son sacados de la base Wood Mackenzie puede que no sean muy exactos, ¿ya? Entonces ahí se puede jugar. Esa es la forma como se decide el largo plazo. Entonces, en definitiva, lo que hace uno es que traza la curva de precio-inventario y dice, ok, nosotros hasta tal fecha, supongamos 2026, vamos a necesitar 3,8 millones de toneladas de proyectos nuevos, y por lo tanto, el precio incentivo que yo calculo desde 26 en adelante es este de acá. Y trazo una línea recta, digo, ese es mi precio incentivo. Y el precio es 300 centavos aquí, un poquito más de 300 centavos. Así se hace el precio. Este es el mejor método para definir el precio futuro, ¿ya? Y el precio en este momento, el precio incentivo en este momento es cerca de 3.40. Nosotros tenemos que entregar la estimación al Ministerio de Hacienda dentro de pasado mañana, tengo que entregarla, de los próximos 10 años para el presupuesto de Chile, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué precio le vamos a poner al cobre en este ambiente de incertidumbre? Es súper complicado, porque lo que uno le pone en 2020 y 2021 es una pura especulación. No sabemos qué va a pasar con Trump. No sabemos si va a ganar la elección. No sabemos cómo le va. Si le va mal a la economía norteamericana, Trump va a tener que arreglar con China inmediatamente. Pero si le sigue yendo bien, no va a haber arreglo con China. Eso es, para mí es una hipótesis que se ha cumplido hasta ahora y que la dije muy tempranamente, ¿ya? Entonces tenemos que el precio futuro es más alto que lo que tenemos ahora. Por lo tanto, en el futuro va a subir. ¿Cuándo va a subir? No tengo la menor idea. Es un ejercicio de apuesta prácticamente. Depende de muchas cosas, depende de si gana Trump, de si no gana Trump, depende, los inventarios tan claramente no van a aumentar demasiado porque la inversión, entre paréntesis, con este panorama de incertidumbre está casi detenida, la inversión privada. O sea, los nuevos proyectos, no los que ya están construyéndose. Y por lo tanto nos vamos a encontrar, y como esto va a continuar todo este año, yo creo, vamos a estar, yo dije, cuando con la última baja del precio del cobre hace 2 meses, 3 meses atrás, ya no recuerdo cuándo, 3 o 4 meses atrás, yo dije, bueno, estamos entre 2.50 y 2.70. Ese es el precio. Y claro, eso se va a promediar con los primeros meses del año que fue un poco más alto. El precio este año va a ser 2.70, 2.71. El gobierno dijo que iba a ser 2.81. Yo creo que eso es muy optimista. Y el próximo año también es un o sea, ¿qué va a decir uno? No hay ningún modelo que valga. Nadie me puede decir que tiene un modelo, porque eso está diciendo una mentira. No hay modelo. ¿Qué modelo podemos elaborar para el dedo de Trump? Porque el dedo de Trump es el que regula la economía mundial en este momento. ¿No? No hay ninguno. Es totalmente impredecible este señor.
Nadie ha predecido las cosas que ha hecho en el último tiempo. ¿Ah? Ok. Entonces tenemos un precio que podemos más o menos ver entre ahora y el 2026, pero del 2026 en adelante tenemos un precio que es de 3.30, 3.40. ¿Ya? Y de aquí para atrás tenemos que aplicar el método de balance, que es súper malo, pero es lo único que hay. No, hay otros métodos, pero son igualmente malos. Y el método de balance consiste en pronosticar la demanda y pronosticar la oferta. Y como tenemos errores en ambos, la probabilidad de chuntarle es súper baja, porque hay demasiada incertidumbre. ¿Ok? Conclusiones. Los fundamentos muestran una clara tendencia al alza, pero no indican cuándo, ni a qué nivel subirá el precio, ni a qué velocidad. Hay bastante incertidumbre en las estimaciones de oferta, hay mayor incertidumbre en las estimaciones de demanda. Las estimaciones de demanda de los bancos de inversión es extraordinariamente baja en este momento y yo no me la creo. Yo creo que están muy influenciados por la situación actual y que va a ser mejor de lo que ellos están pronosticando. En las mismas condiciones actuales, el precio debe mantenerse en los niveles de alrededor de 2.65. No va a caer más porque está sostenido por los costos. Los costos sostienen al precio en una parte importante de los ciclos. ¿Ya? No baja más porque está ahí, está en la pelea con los costos. Y el precio no puede ser cualquier cosa, porque tiene que tener cobre. Y si baja demasiado, bueno, se cierran las empresas y no hay cobre. Entonces no puede bajar demasiado, a menos que haya una recesión. Si hay una recesión, ya es otra cosa. Ahora, si se resuelve la guerra comercial, el precio va a subir por sobre 300 centavos, pero no parece haber la confianza para pronosticar precios cercanos a los 400, cosa que sí se podía hacer hace 2 años. La guerra comercial cambió eso. Yo creo que no vamos a llegar a los 400 centavos en el horizonte que tenemos. Adelante. Ojalá me equivoque. En el largo plazo el precio volverá a estar estará en 340 centavos, ya que los nuevos proyectos necesitan este precio para poder hacerse. Claro, pero eso depende también de la economía mundial, porque los costos dependen del precio. ¿Ya? En el corto plazo y mediano plazo los costos dependen del precio. Si la economía mundial es baja, los costos van a bajar, porque hay menos consumo de todo. ¿Ya? Entonces baja todo, incluidos los insumos para hacer cobre. Baja el empleo también. Debido a la incertidumbre actual, la inversión 2019-2020 será exigua, haciendo más aguda la falla de oferta en 5 o 6 años más. Eso es. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el profesor? Ya. No podía faltar el profesor Demetrio que me va a hacer una pregunta. Gracias, Gustavo. Tú haces un curso de estrategia minera. Yo te quiero preguntar una cosa que va un poco más allá de la pura estrategia minera. Una vez también que no lo pusiste aquí, aparentemente todo, digamos, estimar precios más a futuro es más fácil que estudiar el precio más corto, eso es más o menos natural. Pero justamente los estadistas tienen que mirar a largo plazo y los gobiernos a largo plazo para ver cómo el país se mueve en esto. Yo te quiero preguntar, por eso una vez tú hiciste un estudio con un memorista respecto a todo lo que es el reciclaje, y que me acuerdo yo claramente que si venía Dios, llegamos a una demanda como de 50 millones de toneladas, y si venía el diablo, llegamos como una de 10 millones de toneladas en el largo plazo, lo cual deja una cosa tremenda y una tremenda gap que se puede hacer y no se sabe para dónde va a ir. Pero yo te quisiera preguntar, ¿tú para dónde crees que el país debe moverse en la estrategia minera? O si el país
porque las minerales tarde o temprano van bajando, y más encima nuestras ventajas comparativas van bajando, porque los africanos no lo explotan porque las ventajas comparativas los matan, pero va a llegar un momento en que nuestras ventajas comparativas no van a ser suficientes y van a empezar a florecer los otros. Y de hecho ya los chinos están metiéndose ahí y puede que se nos complique. Entonces, la pregunta mía es tú, ¿cómo crees que debe moverse el país basado en esto? Tenemos una minería fuerte, pero que va bajando, lo de Soquimilla es claro, el litio es claro, tenemos ventajas tremendas, pero vamos para abajo, los demás están estancados, pero los vamos a alcanzar para abajo. Pero el país después, una vez de esto, vamos a disminuir una tremenda cantidad de ingresos. ¿Y cómo nos vamos a aguantar como país? Pues la gente quiere matar la minería, ya lo dijo Pizarro, lo han dicho varios. Inconscientemente quieren no más minería, se olvidan que tienen celulares, que usan autos. Todas esas cosas se olvidan. Pero yo creo que tú nos des una mirada, si es posible, más allá de este corto... Tienes que hacer el diplomado. Tienes que hacer el diplomado, te digo. No, o sea, yo no puedo responder esa pregunta porque es muy larga. No, tampoco tengo la solución. Yo no tengo, como decía el otro día, ¿no es cierto? No tengo la bala de plata. No tengo la bala de plata. Si la tuviera... ¿Pero qué estimarías tú? Suponte la gente del gobierno, sea el presidente, tiene que estimar algo de largo plazo. El corto plazo lo mata, pero está frito, no tiene nada que hacer. Pero en el largo plazo sí se pueden hacer cosas. Entonces, y para allá, pero en el largo plazo es menos difícil mirarlo. En el largo plazo los gobiernos no están muy interesados, porque están interesados en los próximos años en las elecciones. No, eso es la verdad. No estoy inventando esto. Entonces, ahora, mira, yo creo que los países, para responderte brevemente, los países tienen que moverse siempre hacia adelante. Y eso significa avanzar de a poquito. Es así como lo hicieron los países ricos. Los países ricos no se pegaron saltos gigantes. Sí, a lo mejor en algún momento, pero después, en el camino largo, fueron consistentes, fueron persistentes. En 1850, Australia era más pobre que Chile. En 1850, Chile era una potencia mundial. Estaba entre los 20 países más ricos del mundo, en términos per cápita. ¿Ya? Y mira dónde estamos hoy. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que aquí tenemos una cultura en que queremos todo ahora, al tiro. Y eso no son solo los gobiernos, sino que es la gente. Quiere todo ahora. Avanzar un poquitito en las pensiones, un poquitito en la productividad, un poquitito en los sueldos, un poquitito en todo. No es suficiente. No, esto hay que hacerlo al tiro, viejo. Ese yo creo que es nuestro problema principal, porque no tenemos la bala de plata. O sea, que no hay nadie que diga que tenga, fíjate, acaba de fallar las licitaciones del litio. ¿Qué pensaban lograr estas licitaciones? Que hubiera manufactura de algún tipo de litio en Chile, ¿ya? ¿Y cuál es la reacción del país? ¿Cuál es la reacción de los periodistas? Bueno, lo vimos en la televisión. Fracasó la industrialización del litio. Oye, pero si el litio sigue estando ahí, ¿cómo va a haber fracasado? Hay que intentarlo de nuevo. Hay que encontrar las razones por qué fracasó e intentarlo de nuevo. No, pero aquí nos preocupamos, ¿y quién fue el culpable? No, es que fue Piñera. No, es que fue la Bachelet. Y con eso no llega a ninguna parte. ¿Ya? Entonces, hay que ir de a poco y tenemos un problema súper serio porque el modelo exportador chileno, en mi opinión, está bien agotado. O sea, si tú haces proyecciones de la minería, en particular aquí a 20 años más, no podemos hacer proyecciones mucho más de 20 años porque no sabemos qué va a pasar.
Pero si haces las proyecciones de la minería con las reservas que tenemos hoy, para 20 años más, vas a llegar a una conclusión, y solo una conclusión, que Chile, la minería, no puede crecer a las tasas que creció en el pasado. O sea, puede crecer a tasas que son entre 1 y 2% anual. Y eso, viejo, significa que la minería no va a volver a ser el motor desde el punto de vista productivo del país. Lo único que podría hacerla un motor temporal, ¿no es cierto?, sería que subiera mucho el precio, y por supuesto que sí va a ser en términos de inversión, porque la inversión va a seguir siendo muy importante. Pero tenemos que preocuparnos que la minería sea competitiva, ¿no? Y eso hay que avanzar un poquitito. No se va a lograr, todas las empresas hablan de la revolución 4.0. Oye, por favor, yo estoy en la universidad, yo sé lo que enseñamos de 4.0. Los ingenieros que estamos formando, que no me escucha el decano, no le vayas a decir, pero yo creo que él está de acuerdo. Los ingenieros que estamos formando no son 4.0 todavía. Claro, está en computación, son 4.0, esos gallos sí. Po. Ayer estaba en una tesis de doctorado de un alumno de computación, porque yo soy presidente de comisiones de doctorado, tengo 320 alumnos de doctorado. Entonces, algunos viejos, ancianos, nos nombran presidentes de las comisiones. Claro, extraordinario. Extraordinario. Un cabro de Hong Kong está haciendo su doctorado acá y el tipo efectivamente desarrolló algoritmos que son interesantes para ordenar datos, ¿ya? Para entender los datos. Entonces sí, claro, tenemos conocimiento, hay un tremendo grupo en ese departamento, pero yo te pregunto, de los cursos de ingeniería en Chile, ¿cuántos incorporan el 4.0? Sí, el 10% es mucho. Yo sé, porque yo acabo de estar evaluando una universidad en Australia y justamente el problema que tienen es el mismo. Exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Avanzar de a poquito. Esa es la única receta. Y aprovechar la minería para hacer algo más interesante, pero nadie ha descubierto la bala de plata. Mira lo que pasó en el litio. ¿Por qué pasó? Hay posibles causas. Investiguémosla, encontrémosla y diseñemos algo que funcione. Pero no le echemos la culpa a Vitrán ni a Albemarle, ¿te fijas? Yo creo que las razones son un poquito más gruesas que esas de por qué no funcionó. Esa es mi opinión. Y tenemos que encontrar un modelo de desarrollo distinto, porque lo que yo te acabo de escribir para la minería se da igual en la celulosa, se da igual en la industria pesquera, se da igual en los salmones, y tal vez el vino es una diferencia, ¿ya? O sea, hay industrias más pequeñas que podrían crecer más, pero son pequeñas. No pueden tomar el relevo de la minería, ni cercanamente todavía. Tenemos un problema serio, porque la gente está exigiendo 3, 4% de crecimiento anual. Yo les apuesto que no somos capaces de tener 3 a 4% de crecimiento anual sostenido, porque no tenemos una estrategia adecuada. Tan sencillo como eso. Esa es mi respuesta. Buenos días, mi nombre es Jorge Arévalo. Todas estas estadísticas están basadas en una comercialización del cobre estándar. En todas las industrias vemos que actualmente hay innovación. No hay ningún proyecto que esté contemplando algún aplicativo especial de tal forma que saque al cobre de su pensado normal de uso
y lo lleve a un uso internacional que sea totalmente innovador? No lo sé, pero bueno, el ejemplo más importante es la industria eléctrica. O sea, la electrificación del mundo, eso tiene oportunidades gigantescas. Pero fíjate que a pesar de la electrificación del mundo, y eso va a ocurrir, ¿ya? Eso va a ocurrir, como lo veía ayer en clase con mis alumnos que tienen 20 años, 22 años, ¿ya? Va a ocurrir en parte gracias a ellos, porque cuando vean que el hermano o el papá, ¿no es cierto?, va a comprar un auto a gasolina, le van a decir, no, pues viejo, eléctrico, ¿ya? Y cuando vean que la reducción de las plantas termoeléctricas no es lo que se ha anunciado, van a decir, no, pues eso no es aceptable. Las nuevas generaciones tienen un fuerte impulso para progresar en el tema ambiental y eso nos va a llevar más rápidamente, yo creo, ¿no es cierto?, a una economía eléctrica completa. Es una innovación gigante y ahí el cobre tiene una oportunidad tremenda para poder, digamos, seguir de aquí a 50 años más siendo lo que ha sido históricamente, ¿ya? Pero no veo ninguna aplicación nueva que yo conozca del cobre, digamos, en este momento. Yo creo que va a ser necesario introducir mejoras muy significativas en la producción. Porque como decía Sergio Demetrio, la gente, nosotros hacemos todos los años la encuesta Minero Barómetro y vemos que hay una merma en la satisfacción con la industria del cobre. O sea, los chilenos son gente práctica. Y si no ven resultados, van a dejar de apoyarla. Si esta cuestión no es de corazón, es de bolsillo. Desgraciadamente. El día que Codelco, me preguntaron hace tiempo atrás, oye, pero ¿qué pasa con Codelco? ¿Cuándo vamos a poder privatizar Codelco? El día que pierda plata, pues. El día que Codelco empieza a perder plata, ahí sí que va a ser privatizable. Hoy en día, imposible. El 70-80% de los chilenos no quiere privatizar Codelco. Ha sido exitoso. Entonces ahí tienes tú una medida política, ¿no es cierto?, que influye en las decisiones técnicas, en las decisiones económicas. ¿Qué cambios van a venir? Bueno, van a venir algunos cambios. Y yo espero que sean luego. Toda esta cosa de Quintero indujo nueva regulación ambiental y yo creo que la Fundición de Ventana tiene sus días contados. Porque no puede pagar las mejoras que necesita hacer. Y la única forma de cerrar una fundición en Chile es con temas ambientales. No por temas económicos, porque Ventanas pierde plata, pierde 20 y tantos millones de dólares anuales. Entonces van a venir cambios por ese lado, van a venir cambios por el lado de los relaves. ¿Ya? A la gente no le gustan los relaves. ¿Por qué no les gusta? Bueno, porque el relave es feo, po. Es una pasta oscura, con granos muy finos. Si tú metes el pie en el relave, yo no lo he metido, pero sí le pido a mis alumnos que lo metan. Claro. Oye, es como pantanoso. Entonces, obviamente no les gusta, y además que produce partículas en el aire, contamina las napas, tiene una serie de problemas, y además puede caerse con un terremoto. Entonces tiene muchos motivos para ser no querido, ¿ya? Y yo creo que van a venir regulaciones importantes de cambio en esa tecnología. Va a haber un fuerte impulso a nivel mundial. Con este accidente que pasó en Brasil, que es el segundo, no es el primero, ocurrió otro hace 4 o 5 años atrás, van a venir cambios muy importantes. Y eso es una oportunidad. Es una oportunidad que nosotros deberíamos aprovechar. Pero de paso, yo les cuento algo que ustedes saben.
Este país no cree en la innovación. No cree en la innovación. Nuestro presidente no cree en la innovación. Por más que lo diga. La expresidenta tampoco cree en la innovación, porque no sabe lo que es la innovación. Puede hacer muchos discursos, pero los discursos se miden en recursos. Los políticos del Parlamento tampoco creen en la innovación, porque no les dan rédito. Pero si hubiera una bala de plata, eso es distinto. Si hubiera un éxito importante que mostrar, eso haría creíble la innovación. Pero no lo tenemos todavía. Una cosa grande. Ejemplos chicos hay muchos. Entonces, yo creo que van a venir cosas en que nosotros podemos hacer cuestiones, pero hay que seguir intentando, hay que seguir trabajando como hormiguita. Esa es mi opinión. La crisis. Te ganaron. Viene después. Muy interesante lo que has presentado. Yo creo que se puede hacer un pronóstico. No existe una economía de mercado caudillista, no está en ningún libro. Cuando la economía dependió del maletín de Greenspan, sabemos cómo terminó. Y por tanto, si ahora, según tu antecedente, está dependiendo del dedo de Trump, sabemos cómo va a terminar. Muy mal, muy, muy mal. Eso es lo que dicen todos. Sí. Y yo estoy de acuerdo. El tema es cuánto dolor nos va a infligir en el intertanto y lo que viene después, porque esto puede conducir a una recesión. Pero esto no va a tener éxito, porque no tiene por dónde tener éxito. La crisis hoy día que tenemos del calentamiento global, que es una situación mundial, hoy día estas proyecciones, estas estimaciones del precio, ¿está esa variable hoy día considerada o no se estima, no afecta en esta estimación misma? No afecta directamente, pero está afectada indirectamente porque la electrificación está fuertemente influenciada por las políticas para, digamos, mitigar el cambio climático. O sea, no hay que olvidarse que fue si no me equivoco, no sé si fue el G7 o el G8 o alguno de esos, que le pidió, o las mismas Naciones Unidas, que le pidió a la Agencia Internacional de Energía hacer un plan a 2050 de electrificación para ver en cuánto podía, digamos, influenciar el transporte eléctrico a la reducción de emisión de gases invernadero. Por lo tanto, la emisión de gases invernadero está estrechamente ligada a la electrificación, a la reducción de las fuentes de carbón, como en las termoeléctricas a nivel mundial, y también, y por supuesto, a la reducción del petróleo en la impulsión de los vehículos. Pero ese no es un asunto que dependa exclusivamente de las políticas. Depende de la economía también. Y ahora que tenemos un curso que acabamos de empezar de la Escuela de Ingeniería Católica, en un curso posgrado, digamos, uno de los temas que yo le puse a los alumnos es que hicieran un estudio, una comparación, una estimación de quién estaba ganando la guerra, si eran las políticas o el mercado. La guerra para mitigar el cambio climático, porque es una guerra declarada, ¿no? Entonces, las petroleras dicen que tienen una política para mitigar el cambio climático, pero paralelamente tienen una política para aumentar el uso de petróleo, obviamente. Y lo mismo con el carbón, que son las dos fuentes más importantes de emisión de gases invernadero. Entonces tenemos dos mundos del carbón, como escribía en una columna más temprano este año, ¿no es cierto? Están los países que apoyan el uso del carbón,
que está India, Indonesia, Japón, está Estados Unidos, que no le ha resultado porque el carbón va en declinación en uso en Estados Unidos, pero están exportando mucho más. Y está China, que quisiera reducirlo, pero que su mercado no se lo permite. Entonces están las políticas, pero permanentemente se ven en la necesidad de recurrir al carbón para poder darle energía al país. Entonces, es una guerra muy interesante, digamos, y yo no me atrevería a decir quién la va a ganar, ni cuán rápido va a ser la transición al mundo eléctrico. Porque obviamente los opositores son muy poderosos, tienen mucha innovación y van a presentar una batalla durísima. Durísima. ¿Y cuánto tiempo va a durar esta batalla? Porque 30 años. ¿30 años? O sea, las carboneras, digamos, las plantas de carbón, están diciendo que van a enterrar el CO2. Ya tienen la tecnología, pero es más caro. ¿Te fijas? No, yo creo que aquí están pasando muchas cosas. Yo realmente no estoy en condiciones de decir quién va a ganar la pelea, porque uno se equivoca y se equivoca mucho. ¿Ya? Miremos lo que pasó con la energía fotovoltaica solamente, que de repente se derrumbó el costo y permitió reemplazar o empezar a reemplazar, digamos, a estas otras tecnologías. Pero eso es cosa de los últimos 5 años, 6 años. Y Máximo Pacheco, ministro de Energía de la Bachelet, tuvo la suerte de encontrarse con esto, porque si no sus políticas no habrían sido tan exitosas. Pero la política también goza en parte importante de la suerte, o de la mala suerte. Profesor, ¿usted personalmente cree en la innovación? Yo creo en la innovación. ¿Y en las empresas que prestan servicio a la gran minería se podrían realizar muchas innovaciones? Yo creo que sí, pero la cultura de las empresas es compleja. Es compleja porque hubo un programa de BHP, ¿no es cierto?, al cual se adhirió Codelco. ¿Cómo se llama? El clúster, sí, pero las empresas de clase mundial y todo eso. ¿Y qué es lo que aprendimos? ¿Qué es lo que aprendí yo? Que las empresas chilenas pequeñas, no sé si las medianas, eran muy renuentes a compartir su conocimiento. Y hay un problema serio. Si tú no compartes, no te haces socio importante, poderoso, no vas a progresar. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, pero no hemos descubierto la fórmula. El clúster tenemos un clúster minero gigante que se formó sin necesidad del gobierno, sin necesidad de los privados. Nada, se formó porque había que darle servicio a la minería, una minería gigante. Ese es el clúster. Pero ese clúster ha aumentado sus exportaciones en forma minúscula. Es una vergüenza que el Estado no haya podido hacer nada por acelerar ese proceso, cosa que los australianos sí fueron capaces de hacer. ¿Te fijas? Entonces, algo hicimos mal. Yo creo saber lo que hicimos mal, pero bueno, eso ya es historia. Profesor, se ha comentado mucho de que el cobre está bajando por la especulación, las expectativas, más que los fundamentos en sí mismos. Pero ¿en qué momento va a pasar de que estos fundamentos también empiecen a bajar un poco? Porque ahora vemos que, claro, la economía estadounidense sube, sí, todavía bien sólida. China crece más lento, pero es parte de una tendencia a más largo plazo que se venía dando antes de las tarifas. Entonces, llevamos un año más o menos con esta guerra comercial, pero la especulación aún, afortunadamente, no se ha traducido tanto en los fundamentos. Pero un riesgo a que esto pase, si perdura, imagino.
No, yo pienso que los fundamentos van a estar bien. Van a estar bien, yo creo que la demanda va a ser mayor de la que se ha pronosticado, pero incluso si fuera la que se ha pronosticado, la oferta va a ser pequeña. ¿Por qué va a ser pequeña? Porque los proyectos de cobre son hoy mucho más complejos que en el pasado. O sea, ya no tenemos leyes de 1%, ni 1,5, ni menos de 2%. Cuando teníamos leyes de 2% o 1,5%, oye, era cosa de meter la pala nomás, po, y salía la ganancia, ¿ya? Hoy no, po. Hoy tienes que poner mucha tecnología, tienes que saber, tienes que encontrar la solución exacta, ¿ya?, para producir esa ganancia. Eso toma tiempo, produce incertidumbre y, por supuesto, eleva el costo de los proyectos. Entonces, está más difícil hacer minería del cobre, se demoran mucho más los proyectos en concretarse y eso reduce la oferta a futuro. Entonces, con poca oferta y poca demanda tenemos todavía buenos precios. Ahora, si la oferta, si la demanda crece más de lo pronosticado, vamos a tener precios muy interesantes. Pero ojo, porque el precio tampoco es la panacea, ¿ya? Si tenemos precios muy interesantes, tenemos al aluminio que está mirando ahí como en el cuadro de Goya, ¿no es cierto? Está por encima de la pared ahí con los ojitos puestos. Porque a donde hay una oportunidad, hay sustitución. Y eso se ha venido produciendo, a razón de 500.000 toneladas por año. Entonces, hay sustitución, porque el aluminio no tuvo superciclo por problemas de oferta, de sobreoferta generada por los chinos. Pero el pronóstico es positivo para los fundamentos, en mi opinión. Bueno, concluimos. Muchas gracias.